Buenas amigos, nos encontramos en nuestro canal de YouTube Strongman Tarraco y bueno, hoy nos han hecho una pregunta que creo que es muy interesante y complicaría de responder porque creo que tiene muchos matices, pero lo vamos a intentar. La pregunta que nos hacen es si un gran competidor es igual o tiene que ser necesariamente un gran entrenador, es decir, una persona que haya destacado en el deporte que sea, si eso le hace buen entrenador o si es preferible tener un entrenador que haya tenido grandes marcas en su deporte a otro que no haya destacado. Es una pregunta francamente interesante a la par que complicada. Creo que, salvando los deportes de equipo, creo que los deportes de equipo es un tanto distinto. Ha habido muchísimos casos en los cuales deportistas extraordinarios ni siquiera han sido entrenadores o apenas han destacado en ello. Me viene a la cabeza pues en básquet Michael Jordan, Magic Johnson, es decir, jugadores que han sido extraordinarios, que han sido leyendas y luego o ni siquiera han entrenado o no han destacado. Larry Bird creo que está de manager, Jordan también, ni siquiera lo han probado. En deportes de equipo, también en el fútbol, por ejemplo, Pelé no destacó como entrenador, Maradona no ha destacado como entrenador, Cruyff sí, hay un poco de todo, porque creo que en los deportes de equipo es más un tema de gestionar grupos que de conocimientos en sí. Es decir, en deportes como el culturismo o como el powerlifting, la persona que nos entrena nos da unos conocimientos que él ha adquirido previamente. Pueden ser teóricamente o empíricamente, o las dos cosas. En caso de deportes de equipo, triunfar como entrenador es mucho más relativo, porque es un tema de gestionar grupos, de gestionar egos, de los jugadores que tienes. Es decir, cambia un poco. En deportes individuales, claro, Federer será un buen entrenador de tenis. La mayoría de tenistas han sido entrenadores luego, Becker, McEnroe, Lendl. Claro, es un tema también que como han vivido esa experiencia, claro, Federer, digamos, si yo tuviera que jugar una final de Grand Slam de tenis, los consejos de Roger antes del partido los escucharía, porque ha jugado unas cuantas y ha ganado 20, me parece. Rafa Nadal, si tengo que jugar una final de Roland Garros, me gustaría escuchar a Rafa. Me gustaría escuchar a Rafa porque creo que ha ganado un 9, si no me fallan las cuentas. Entonces creo que en deportes individuales esta pregunta la diferenciaría entre deportes de equipo, que evidentemente un entrenador de un equipo de fútbol de élite de hoy en día depende más de gestionar egos, de gestionar grupo, de la calidad de sus jugadores que de sus propios conocimientos. Porque uno puede ser un auténtico erudito del fútbol, pero si los otros son mejores, son mejores. O tú puedes ser un erudito del básquet, pero si tus jugadores no meten, no meten. Realmente el entrenador de Cleveland Cavaliers va a enseñarle a LeBron ahora a qué. Es más gestionar minutos, gestionar egos, que todo el mundo esté contento, llegar con el equipo cohesionado y cuando sea la última, aclarado y pelota a LeBron. O Kerr va a enseñarle ahora a tirar a Curry o a Kevin Durant. Tenían a Curry, a Thompson y atraen a Kevin Durant. Realmente Kerr ahí tiene una función básica como entrenador a nivel de conocimientos. Al final la última se va a tirar un triple Curry o seguramente se la darán a Durant para que hagan un aclarado. Por tanto, en deportes de equipo los entrenadores creo que es más relativo. Y claro, en deportes de equipo el talento innato de un futbolista, de un jugador de básquet, de un jugador de balonmano no le hace necesariamente después válido o muy bueno en transmitir esa idea a sus jugadores.
Es decir, Maradona no podía enseñar a sus jugadores a jugar como él. No podía. No pueden. No saben jugar como él. Por lo tanto, puede saber mucho de fútbol, pero su talento en ese caso está limitado. Porque puedes entrenar mucho, sobre todo en deportes individuales creo que más. No digo que en un deporte individual entrenando al límite, porque cuando se junta todo es cuando el talento y el trabajo van de la mano. Sí es cierto que el trabajo acorta las deficiencias del talento, pero cuando se juntan talento y trabajo sale lo que sale, Nadal, Federer, etcétera, etcétera. En deportes individuales, en deportes de equipo pasa lo mismo, pero claro, ese futbolista estratosférico técnicamente, tú puedes entrenar mucho, pero tirar faltas como Koeman, tirar faltas como Ronaldinho, tirar faltas a veces sí que se ensaya, pero hay un punto, sí que se entrena, pero hay un punto ahí que jugar como Maradona, por mucho que entrenes, no podrás. Y suspenderte en el aire 4 segundos como Jordan en un reverso, o como Brian, o tirar como Curry, tú puedes tirar mucho, mucho. Petrovic tiraba y tiraba, pero puedes llegar a tirar muy bien, pero hay gente que junta ese trabajo incansable con un talento innato. Por lo tanto, quería separar bien. Pasa lo mismo en el hockey, en el béisbol, en el rugby, en todos los deportes de equipo, los cuales, claro, ser un grandísimo deportista no te garantiza ser un grandísimo entrenador, porque dependes de otros factores, entre otros que tus jugadores sean muy buenos. Y tú ser Maradona, o ser Pelé, o ser Cruyff, o ser Beckenbauer, no te garantiza que con trabajo tus jugadores puedan ser Beckenbauer, Cruyff, tal. No le podemos dar a alguien el olfato goleador de Filippo Inzaghi, aunque Inzaghi le entrene, porque ya estaba allí. ¡Pum! Gol. Cago en la mar. ¿Dónde estaba Filippo? Ya te la metió. Y Filippo no hizo un regate, no se fue de una silla en su vida, pero olía el gol. Y jugó hasta los 40 ganando Champions con el Milan y ligas, entre otras cosas. Por lo tanto, en los deportes de equipo los dejo aparte. En los deportes individuales creo que un gran entrenador no necesariamente ha tenido que ser un gran competidor, pero si lo ha sido, mejor. Me explicaré. No es lo mismo que alguien me explique cómo él llegaría a 400 de peso muerto de forma teórica, a que me lo explique Eddie Hall, que me explicará cómo lo hizo. Entonces, no quiero decir con eso que se ha dicho mucho, que también esa gente, al igual que hemos hablado aquí de futbolistas, de Jordan, de jugadores de béisbol, de Joe DiMaggio, de jugadores de Federer, de jugadores con un talento innato en lo suyo, y por tanto que han tenido más facilidad para algo, aquí también pasa en nuestros deportes eso. Es decir, ser el entrenador de peso muerto de Eddie Hall probablemente hubiera sido una garantía de éxito, porque es muy probable que Eddie Hall, con ese talento innato para la fuerza descomunal, hubiera acabado haciendo una marca increíble de peso muerto, cual hubiera sido el sistema. Hubiera sido el que hubiera sido el sistema de entrenamiento. Dicho eso, evidentemente es como decir, Ronnie Coleman sería buen entrenador de culturismo. Tenía un talento innato para el culturismo, pero realmente si Ronnie me explica cómo entrenaba en los bíceps, lo voy a escuchar. O cómo entrenaba en los cuádriceps o la espalda, le voy a escuchar. ¿Por qué? Porque pasa por haber tenido los mejores igual bíceps de la historia. Por lo tanto, él, teniendo un talento innato para tener esos bíceps, quizás otros entrenaron mejor los bíceps y no los tuvieron como él. Y quizás a mí, que genéticamente esté más cerca del que no llegó que de Ronnie, me vaya mejor entrenar los brazos como ese otro y no como Ronnie. Pero mi tendencia será escuchar al campeón, porque se le presupone como campeón de algo que sabe lo que hacer para llegar a ser campeón.
Por lo tanto, esta pregunta es interesante porque es un debate mucho más abierto en los deportes de equipo. Ya lo hemos dejado de lado, ya he dado la introducción, pero en los deportes individuales es muy complicado. Porque hay muchísima gente, entrenadores, con muchísimos conocimientos, pero que por lesiones, por circunstancias de la vida, por genética, no llegaron. Y normalmente no se les tiene tan en cuenta a veces como a gente que sí llegó. Y quizás ese factor genético iba de su favor. Lo que pasa es que, claro, si yo tengo que aprender un movimiento y yo ahora tengo que elegir quién me enseñe a mejorar los movimientos, diré que Ed Coan me los enseñe. Porque ha sido el mejor powerlifter de la historia. Me gustaría escucharlo. Me gustaría que él me dijera cómo mejorar mi sentadilla. Si tengo que mejorar la banca, me gustaría que Mendelssohn me lo dijera. Porque junto con Sopoto y demás, quizás ha sido el mejor press banquista de la historia. O escucharía a Bill Kazmaier, que fue el primero que levantó 300 RAW. Y si quiero mejorar mi peso muerto, probablemente me sentaría a escuchar con mucha atención a Eddie Hall. Con eso no quiero decir que alguien que no haya sido buen competidor no pueda ser gran entrenador. Digo que sí. ¿Por qué? Porque millones de circunstancias han podido interceder para que él no triunfara. Una lesión mismo. Pero reconozco que todo el mundo, y es algo muy humano, tiende a fiarse más de la persona que ha logrado las metas que nosotros queremos. Vamos a decirlo así. ¿Gran competidor igual a gran entrenador? Puede ser que no. Puede ser que esa persona tenga un fallo a la hora de transmitirte sus conocimientos o que su forma de trabajar no vaya bien para tu persona. Porque, como hemos dicho muchas veces, cada persona es un mundo y no lo que le funciona a uno le funciona a todo el mundo. Claro, lo que pasa es que la persona que lo ha conseguido, si tú hablas de quieres crecer muscularmente y hablas con Ronnie Coleman, con Dorian Yates, con el que quieras, con Kevin LeBron, hostia, ese tío ha sabido cómo ganar un Olympia. Por lo tanto, a la hora de hablar de crecimiento muscular, voy a escucharlo. Si Jordi Martínez Zafra te habla de entrenamiento de piernas con unos cuádriceps como esta mesa, voy a escucharlo. Voy a intentar aprender porque ha sabido cómo ponerse esas patas. Luego ya veremos si a mí me sirve o no. Pero él lo ha conseguido y eso ya es algo. El entrenador que no lo ha conseguido puede que tenga los conocimientos, pero de momento no lo consiguió. ¿Quiere decir que no puede haber un grandísimo entrenador que no haya sido un supercampeón? Habrá 1000 casos. Hay en halterofilia grandes entrenadores que no han sido grandes campeones, hay en powerlifting grandes entrenadores que no han sido grandes campeones, hay en strongman grandes entrenadores que no han sido grandes campeones, pero sí han estado allí. Sí lo han intentado. Lo que es más complicado es que alguien, por el método teórico, sin probar nada, sea un gran entrenador de algo. Ahora, puede haber un halterófilo, un powerlifter que con grandes métodos, pero limitaciones del tipo que sea, no haya sido top, pero haya estado metido en el meollo y luego a ti te sepa transmitir mucho más que el campeón. Ahora, lo que sí sabemos es que el campeón, lo que sí sabemos es que Eddie Hall me puede decir cómo hacer 400 de peso muerto. Me puede decir, mira, yo lo hice así, 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 y hasta 500. Eso es indudable. ¿El que no lo ha hecho te puede llevar hasta allí? Por supuesto que sí. Yo llevo mucho levantando marcas que no había levantado. Por lo tanto, de alguna forma vas progresando. Pero sí es cierto que es humano y normal confiar en gente top. Si a ti tienen que decirte, oye, ¿quién quieres que te enseñe a llevar el coche? Ostras, pues no. Alonso, Raikkonen, Vettel, Hamilton. Te fías. Y puede haber aquí un tío en una autoescuela que el tío te lo pueda enseñar 40.000 veces mejor que ellos. ¿Por qué? Porque se dedica a enseñar.
No, pero claro, si te viene Cancunen, ¿no? Que pillaba curvas sobre hielo a 180 con el coche cruzado, pues dices, hombre, este tío de llevar el buga, pues se entera, ¿no? Entonces es humano que, claro, que nosotros busquemos la forma de enseñar, claro. Te puede enseñar Tiger Woods a jugar a golf. Quizás el entrenador de algún centro de aquí haga los primeros pasos mejor o tenga una forma más didáctica de enseñarte. Pero que evidentemente Tiger Woods te puede enseñar a pegarle a la pelotita de golf. O Sergio García, que ahora ha ganado su primer grande. Es un tema muy complejo porque como en atletas cada persona un mundo, en entrenadores más atleta, cada persona un mundo. Mis métodos de trabajo pueden funcionar a mucha gente, a otros no. Otros prefieren otros métodos de trabajo porque serán más propensos a lesiones, porque mentalmente tal, porque lo que sea. Lo que sí es cierto que, claro, es muy humano que la persona que es un campeón, pues, tenga ese carisma, digamos, que hace que ya te lo creas antes. Quizás puede ser que un entrenador que no haya sido campeón tenga que demostrarte más sus conocimientos que llegue y dijo hola a explicarte el peso muerto. Porque antes se ha pegado allí un 5x5 con 4,40 que te ha dejado, vamos, que te ha dejado con la boca abierta. Por lo tanto, gran competidor igual a gran entrenador, no tiene por qué. Puede ser que esa persona no sea un gran entrenador porque didácticamente no sepas transmitirte o porque sus métodos a ti no te funcionen. Pero claro, el gran competidor tiene como bagaje, tiene como referencia, tiene ya detrás suyo esas marcas logradas. Y eso no se lo quita a nadie. Hasta ahí ha sabido cómo hacerlo. Y luego, pues faltará que te entiendas con él. El que no ha llegado, bueno, puede ser un gran erudito del tema y que por 1000 motivos no haya llegado. Pero eso no le invalida para nada para ser entrenador de campeones. Porque ha habido muchos entrenadores, igual que hay muchos entrenadores de culturismo y grandes dietistas que no han sido ellos grandes culturistas. Sin embargo, sí han sabido, estudiando y lo que sea, llegar a un punto de grandísimos entrenadores. ¿Por qué? Porque igual lo que decimos, igual genéticamente no tenían las condiciones. Pero sí tienen los conocimientos y por lo tanto pueden ser entrenadores de futuros campeones, aunque ellos no hubieran sido campeones. Eso que vaya por delante. Tan pronto podéis tener un grandísimo competidor como gran entrenador o una persona que no destacó y sea un gran entrenador. Claro, ¿cuál es la ventaja del gran campeón? El bagaje, el carisma, que a ti te viene aquí Sabicas y te enseña a hacer cilindro. Hostia, mete 230 de este tío. Sin embargo, podría ser que Sabicas, que históricamente tiene una potencia de hombros en los preses brutal, lo haya ido subiendo sin mucho pensar, progresando, y se ha plantado en 230. Y resulta que a ti te puede enseñar mejor el que va luchando como un loco por hacer 160. Pero claro, cuando viene Sabicas, vamos a escucharlo, ¿no? Por algo es el que más ha levantado en la historia de ese movimiento. Por lo tanto, claro, ahí el carisma de los campeones pues marca un poco la diferencia, pero una persona que no haya llegado, que no sea un gran campeón, puede ser un gran entrenador. Puede ser. Ahora bien, como decimos siempre aquí, al final manda la barra. Si tú crees que tus entrenamientos, tus métodos son buenos y no has podido demostrarlo en ti, tienes que mostrarlo en los tuyos. Porque si no, claro, al final gana el que más levanta. Por lo tanto, al final esto es la barra quien da y quita razones. Yo digo que tengo un buen método para mejorar el peso muerto y pongo como referencia mi marca. Pues 365 RAW en este caso, esperemos que más pronto. Y me puede decir la gente, ostras, pero es que tú igual eres fuertísimo de lumbar y claro, tú no cuentas. Vale, pues entonces digo, no, pero es que en el club tengo 5 tíos por encima de 300 y 15 por encima de 250.
Entonces ya mucha casualidad será que todos los fuertes genéticamente de lumbar acaben aquí. Señal que el método quizás funciona. Si hay algún entrenador ruso, polaco, búlgaro, lo que sea, no, de halterofilia, tengo 8 campeones olímpicos. Bueno, algo hará bien. Luego también hay que mirar qué porcentaje de atletas tenía. No, yo he sacado de 7 atletas 2 campeones del mundo. Vale. No, yo he sacado un campeón olímpico de 150.000. Hombre, claro, al final, probando, a muerte sale alguno. O sea que lo de entrenadores también es un tema muy complejo y que tendríamos un debate aquí muy grande, porque todo depende también de la materia prima que tengas, entre comillas, de los atletas de base que tengas. Creo que nosotros podemos presumir, entre comillas, bastante, porque si tenemos 100 atletas o 100 tíos entrenando y un 15% o un 20% están por encima de 250 de peso muerto y un 6 o un 7 por encima de 300, estamos estadísticamente por encima de la media, creo. Claro, si tienes a 5 tíos por encima de 300, pero tienes acceso a 2 millones de tíos que entrenan, igual el método no es tan... Claro, no es comparable esto con un oro olímpico, que es muchísimo más difícil, lógicamente, pero es para que entendáis que es todo muy matizable, como he dicho al principio, en este tema. Pero la conclusión sería que no es necesario ser un supercampeón de algo para ser un buen entrenador de algo. Pero que si lo eres, pues mejor, porque tienes ese punto de carisma que hará que crean más en ti antes, probablemente. O si no, que ya hayas sido entrenador de campeones. Es decir, aunque no, si no has sido un campeón tú, pero tú ya tienes la aureola o tienes la experiencia, el bagaje de tener muchos campeones y de hacer tu trabajo muy bien, el que venga ya confía ciegamente en ti porque sabe que eres un grandísimo entrenador, aunque no hayas sido un gran competidor. Por lo tanto, creo que todo tiene muchos matices, pero que en general, igual que cada persona es un mundo, cada atleta es un mundo, aquí puede haber un tío súper campeón total, súper entrenador, y que sus métodos a ti no te funcionen. Ahora, también esa leyenda que el campeón es el que peor entrena porque como lo ha tenido todo fácil. No, todo fácil, tenía genética, pero los entrenos de pata de Ronnie también se los pegaba. Por lo tanto, si le pregunto una rutina de piernas, oye Ron, una rutina de piernas para congestionar un poco, le voy a escuchar porque creo que va a saber decírmela. Ahora, que uno que no haya sido Ron no tenga que escucharlo, no. Charles Glass no fue un culturista excepcional y pasa por ser, dicen, de los mejores entrenadores que hay. Por lo tanto, y no recuerdo ahora qué nutricionista fue, que era el de Weller, de Flex, y se lo pasó Nichols, creo que era, no recuerdo bien, un nutricionista muy famoso que es el que pasó de Weller a Ronnie, se lo presentó Weller y el año siguiente Ronnie gana a Weller, a Flex, es decir, y ese nutricionista dicen que es un fenómeno, Nichols, Chad Nichols, no recuerdo bien, ya os lo diré. Es decir, que al final era un nutricionista que no había sido Olimpia, era un tío normal, entre comillas. No sabes nunca por dónde caerá la moneda. O sea que vosotros buscad a alguien con quien os sintáis a gusto. Evidentemente, si lo conocéis y ha tenido grandes logros, mejor, pero hay mucha gente que por lo que sea no ha podido llegar y son auténticos eruditos. Por lo tanto, vosotros que os sintáis bien y sobre todo, y lo que digo siempre, voy bien así, Carlos, voy bien así, 1.000.000 de preguntas. ¿Tú qué quieres? ¿Fuerza? Sí. ¿Cuánto llevas progresado? Vale, tal. ¿Y de volumen? ¿Qué quieres? ¿Volumen? ¿Cuánto llevas progresado? Tal. O sea, mirad vosotros que con quien estéis evolucionéis. Notéis que avanzáis, notéis que hay un plan. Y a partir de entonces, que tenga más o menos copas o más o menos récords, ya será otro cantar. ¿De acuerdo? Pues bueno, este ha sido el vídeo. Gran competidor es igual siempre a gran entrenador o no. Esperemos que os haya gustado. Intuyo que habrá 1000 matices y algunas que otras dudas. Como siempre, las ponéis en comentarios del canal o en el email y nosotros estaremos aquí para resolverlas lo mejor que podamos. ¿De acuerdo? Pues bueno, y como siempre, si queréis, nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias.